Damos la bienvenida al doctor Esteban Ron Castro. Él es experto en Derecho Electoral, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Internacional SEC Ecuador. Quisiera tratar con su conocimiento del derecho electoral, del derecho constitucional, doctor Ron, el día de hoy sobre esta estrategia que va exhibiendo el gobierno para intentar moldear una constitución que el gobierno de Noboa lo considera como decadente. Listo. Bueno, yo creo que hay que entender en este caso las modificaciones constitucionales desde una pluralidad, porque el gobierno dentro de la frecuencia discursiva ha ido entendiendo y desentendiendo qué es lo que significan las modificaciones constitucionales. Recordemos que la oferta de campaña fue una asamblea constituyente, la misma que fue frenada principalmente por los mecanismos que esta significaba. Ya sabemos que era una constituyente no de plenos poderes, pero sí una constituyente que requería de la legitimidad democrática, en este caso de una libre elección de asambleístas constituyentes, lo cual le significaba un riesgo político bastante fuerte al gobierno. Después de esto, pues el propio gobierno en el periodo extraordinario ya hizo modificaciones constitucionales a través de la consulta popular. Pero ahora, inclusive en la Asamblea Nacional se están manejando otras modificaciones constitucionales, como lo que pasó con el tema de las bases militares, ¿sí? Donde ya hay, pues en este caso, una favorabilidad a través de los informes y tendría que ir a la consulta popular de salida. Ahora bien, en esta última semana, y dentro de esta frecuencia discursiva vemos que algunos actores de ADN, principalmente asambleístas, ya hablan de una posible modificación constitucional. El mecanismo ya los conocemos, no va a ser una asamblea constituyente, pero van a ser en este caso reformas parciales o enmiendas constitucionales dependiendo de lo que diga la Corte Constitucional. Parece que en este caso ya viene una reforma, creo yo, o al menos de la frecuencia de lo que se ve, es una reforma ya institucional. Las previas que tenían que ver con el tema de la extradición, con el tema de las bases militares, creo que eran estrategias más que se alineaban al tema de seguridad. Pero ahora yo creo que ya lo que propondría el presidente de la República y de lo que se ve en algo es ya la reforma institucional. Principalmente ya conocemos cuál es el target, en este caso del propio gobierno, eliminación de algunas instituciones y principalmente lo que vendría a ser el Consejo de Participación Ciudadana. En este contexto, ¿hasta qué punto le funcionarían a Daniel Noboa aquellas, llamémosla, reformas que no han sido planteadas como tales, pero que ha puesto a prueba aspectos constitucionales justamente de lo que ha ido decidiendo una serie de leyes ya consideradas como emblemáticas del régimen? Lo que sucede en este sentido es que este gobierno, la forma, la estrategia político-jurídica es justamente obviar ciertos, digamos, límites constitucionales y legales que se entendían que están sobreentendidos, ¿sí? En este sentido, estos límites constitucionales y legales que se los manifiesta a través del legislativo, vemos que, por ejemplo, con las leyes económicas urgentes, con el tratamiento de la unidad de materia y etcétera, lo que han buscado es justamente tratar de bypasearlos de cierta manera, ¿sí? Eso no va a acontecer en una reforma constitucional, ¿sí? Y no puede acontecer en una reforma constitucional por dos motivos. El primero de estos es justamente los controles que la Corte Constitucional está obligada a ejecutar antes de que se dé el procedimiento de reforma constitucional. Y de hecho, la Corte Constitucional va a dar dos dictámenes. En primer lugar, el de viabilidad y en segundo lugar, el de constitucionalidad o el de armonía constitucional. Entonces, eso es mucho más complicado, ¿sí? No es que se requiere una sinergia con la Corte, pero la Corte tiene este tipo de límites que puede establecer dentro de los trámites. Creo que ese es el primer diferenciador que se va a ver en esto, ¿no? Es una estrategia político-jurídica absolutamente distinta. Y la segunda cosa es que las estrategias político-jurídicas que en este caso tendría el presidente de la República, todas son vía legislativa. Todas son vía legislativa, es decir, las reformas parciales o las enmiendas van a ser en las comisiones respectivas, no sé si se vayan a formar, lo más seguro es que se formen en comisiones especializadas ad hoc de reformas constitucionales, y en este sentido vemos que el gobierno, a pesar de lo que se esperaba, sí tiene amplio margen de gobernabilidad, sí, y de maniobrabilidad dentro del legislativo. Entonces, se ve que hay bastante caracterización dentro del legislativo y que estas enmiendas o reformas parciales podrían tener una viabilidad en la Asamblea Nacional, pero también una materialización. Ahora, lo que tendría que hacer el gobierno, que es algo que le hace mucha falta, es justamente que estos cambios constitucionales, ¿sí?, independientemente de la vía, sean integrales.
y no se vean en este caso como unas reformas constitucionales parches o unas reformas que tocan a la Constitución, principalmente en la parte orgánica, y que en ese sentido luego no pueden o son inejecutables porque la parte programática tiene una sintonía con, por ejemplo, la distribución de la administración pública. Creo que esa sinergia es lo que le hace bastante falta a la propuesta que tendría el gobierno, pero esto requiere de mucha estrategia y principalmente de mucho pensamiento con la evaluación de los riesgos jurídicos que tendría. ¿Y qué futuro piensa usted van a tener las demandas constitucionales que seguramente van a pasar de 10 respecto a las distintas leyes que se basan unas en unidad de materia, en esa calidad de leyes trole que se les ha puesto como un atributo a las leyes de Noboa por su amplitud y diversidad? También por el tema de la independencia institucional, el control de poderes, la seguridad versus derechos fundamentales. ¿Hasta dónde hay flexibilidad, elasticidad para que la Corte pueda pasar por alto algunos aspectos? ¿Y cuáles serían aquellos en los que la Corte probablemente intervenga? En estos casos, Gustavo, las demandas de inconstitucionalidad por el fondo o por la forma tienen que ser activadas por ciudadanos. ¿Sí? No es que existe en una actuación de la Corte Constitucional automática. El sistema, en este caso de control de constitucionalidad, que nosotros tenemos no faculta que la Corte Constitucional actúe de forma automática. En ese sentido, esperaríamos a que, no sé, en este caso sociedad civil organizada o en su defecto un foro jurídico presente las respectivas demandas. Claro, de hecho hay algunas demandas ya en curso. Justo a eso iba, ¿no? Hay algunas demandas de determinadas leyes y tenemos lamentablemente un precedente no muy adecuado. Recordemos cuando pasó, por ejemplo, el tema de la subida del IVA, ¿no es cierto? Sabíamos que eso era y tenía un problema procedimental, es decir, una inconstitucionalidad por la forma. Y la Corte Constitucional demoró muchísimo en la resolución de eso para finalmente darle razón al procedimiento parlamentario, pero nada más que eso. Y de hecho, la Corte Constitucional se pronuncia, ¿sí? O se logra el pronunciamiento 1 año y medio después de la vigencia del impuesto. ¿Sí? Y obviamente el tema de regresividad y demás nunca fue tratado. Eso es lo que lamentablemente podría estar en riesgo, ¿no? Conocemos que las demandas de inconstitucionalidad, en primer lugar, tienen que ser calificadas, ¿sí? Es decir, que tienen que cumplir todos los requisitos de fondo y forma. Además, la argumentación de las demandas de inconstitucionalidad por el fondo son mucho más complejas que por la forma, porque por la forma es no cumplir el procedimiento parlamentario según lo que establece la ley orgánica de la función legislativa o los pronunciamientos, en este caso, de la propia Corte Constitucional, y queda expulsada, en este caso, la norma que ha sido mal tramitada. Pero cuando hablamos de una inconstitucionalidad por el fondo, ¿sí? Por el fondo, se tiene una línea de argumentación absolutamente distinta. Se tiene que especificar en qué parte se rompe la constitucionalidad, ¿sí? No solo se tiene que decir esto va en contra de tal norma, sino que se tiene que hacer una justificación clara, adecuada y de otras normas que devienen de esto en el efecto de irradiación. Entonces, lo complicado acá es, en primer lugar, que la Corte Constitucional haga la calificación de estas demandas de inconstitucionalidad y luego el timing. ¿Sí? Todos conocemos que la Corte Constitucional tiene, en este caso, 7 justificantes a través de los cuales se puede adelantar los procedimientos constitucionales. ¿A qué me refiero con esto? Al interés nacional, cuando se hace una calendarización de los casos. Pero habría que ver, en este caso, si después de la calificación de las normas se podría hacer este tema de la calendarización, ¿no? Por un tema urgente. Entonces, en eso la Corte no es muy benevolente. ¿Sí? No es muy benevolente al otorgar el tema de la calendarización. Entonces, no veo, al menos que en el inmediato, la Corte vaya a tener un pronunciamiento, salvo una calificación adecuada y que la Corte también forme, a pesar de ser un órgano contramayoritario, forme una voluntad política de ese control. ¿Sí? Por un tema de urgencia. Además del factor tiempo, que evidentemente gravitará en favor del gobierno, ¿tiene otro as bajo la manga el gobierno cuando se ha insinuado que eventualmente podría acusar a la Corte de bloqueo institucional si es que toma acción? Mira, en la configuración de nuestra Constitución y en el tema de la administración pública y las labores que hace la Corte Constitucional, no hay un tema de bloqueo constitucional. De hecho, los jueces de la Corte Constitucional, por ejemplo, son los únicos jueces que no se les puede proponer un juicio político.
¿sí? O en su defecto, la Corte Constitucional viene a ser el salvavidas. Te pongo un ejemplo, cuando el Consejo Nacional Electoral no convoca elecciones, la Corte Constitucional es la que termina convocando y destituyendo a los consejeros en ese tipo de escenarios. Entonces, digamos que la Corte en este caso tiene un estatus de no solo ser una Corte de cierre o de control constitucional, sino que las Cortes Constitucionales en la configuración occidental en la que nosotros tenemos como Ecuador también sirven como mecanismos de control de la administración pública y de poder, a pesar, como te decía, de ser un órgano contramilitario. Entonces, Claro. no hay un mecanismo. Me refería más bien a un bloqueo institucional. Así es, pero te digo, no hay un mecanismo en este caso que podría activar el Ejecutivo o el Legislativo en contra de la Corte Constitucional, ¿sí? Y no se podría señalar un bloqueo institucional porque, mira, la Corte Constitucional, te lo digo ya desde análisis fáctico más que dogmático, la Corte Constitucional ha sido bastante benevolente con el gobierno de Daniel Noboa, ¿sí? Ha sido bastante laxa en ciertos pronunciamientos, como por ejemplo el tema de los estados de excepción, la propia consulta popular inicial, que no tenía ni siquiera anexos, que le dio paso a la Corte Constitucional. Entonces, no creo que la Corte se vea como un organismo que vaya a frenar, en este caso, las herramientas gubernamentales, ¿no? Y poco a poco, yo creo que esto es algo que recién se está madurando, se hace ver por parte de ciertos actores políticos a la Corte Constitucional como un enemigo, lamentablemente dentro de una narrativa y de la construcción de una narrativa. Yo creo que finalmente los intereses, en este caso ciudadanos, y los intereses institucionales sí pueden generar una sinergia ejecutivo-legislativa antes de ser acusados de bloqueos. ¿Qué tan volubles son las normas por el tema de unidad de materia? ¿Me podría repetir la pregunta, Gustavo? ¿Se acordó un poquito? ¿Qué tan volubles son las normas, las propuestas de ley ya aprobadas y convertidas en ley, incluso con su publicación oficial, en cuanto a las demandas por unidad de materia? ¿Qué tan volubles? El problema justamente del tema de la unidad de materias viene por otro lado, ¿no? Los pronunciamientos han sido claros, no hay un pronunciamiento lamentablemente de la Corte Constitucional, sino que los pronunciamientos en este caso internos de la propia Asamblea Nacional, de la UTL y en general de los órganos internos del Legislativo han señalado que la unidad de materia tiene que configurarse durante todo el proceso legislativo, desde la presentación y cualificación, luego el tratamiento de la norma y finalmente cuando la norma ya tiene ya sale a la luz en este esquema de materialización. Pero claro, el tema de la unidad de materia, la interpretación que ha tenido el gobierno es que se mantiene solo en un inicio y luego puede incluirse otro tipo de normas que inclusive no son ni siquiera programáticas, que eso te daría algo de unidad de materia, sino normas operativas, y se ha roto con el principio de unidad de materia, ¿no? Pero esta es la teoría, como te decía, esta es la teoría que maneja el gobierno, que maneja la bancada de ADN, ¿sí? Y lo que me da a mí un poco de miedo es que esta teoría vaya cerrándose tanto, ¿sí? Que se la entienda como una realidad y que al momento de pronunciarse la Corte Constitucional se quede sin herramientas como para frenar este tipo de situaciones. Mira, yo sé que son dos cosas absolutamente disímiles, pero cuando se hablaba de la sentencia de la Corte Constitucional, que en este caso preveía la situación de Verónica Abad, recordemos cómo se trató ese tema y que ese tema no tenía pues una situación relevante y decíamos que inclusive la Corte Constitucional no podía viajar en el tiempo del 2010 al 2024, pero se fue creando esa realidad a través de la cual inclusive se la manifestó a través de los órganos respectivos. Sí, entonces eso es lo que me da un poco de miedo, de que se vaya generando una narrativa tan fuerte que luego no haya un poder de contradicción de que existe este tema de unidad de materia cuando no lo existe. Quisiera también tratar un par de temas, más allá de estos temas directamente de los decretos de Noboa, hablando del acontecer nacional, la extradición de Adolfo Macías Villamar, alias Fito, qué retos representa en cuanto a la aplicación, por primera vez, por lo menos en la era moderna de Ecuador, de una extradición a un país extranjero. Mira, el tema de la extradición se lo hace ver como sencillo cuando no lo es, y eso creo que tenemos que ser muy elocuentes. La explicación puede ser sencilla, pero la extradición como proceso no es, ¿sí? Recordemos que nosotros tenemos apertura de la extradición con la modificación constitucional vía consulta popular desde el año anterior, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es lo que sucede después de que se cambie el paradigma constitucional y se permite la extradición de ecuatorianos? Se tenían que hacer las configuraciones respectivas con cada uno de los estados que van a participar en los procesos de extradición. Y estas negociaciones, o digamos que estos acercamientos diplomáticos,
¿sí? Son individualizados de acuerdo a las características que cada uno de estos estados tiene, en este caso Estados Unidos. Y por lo menos, Gustavo, y por lo menos se tienen que firmar, de lo que señalan colegas expertos en el derecho internacional y de lo que se tiene conocimiento académico, por lo menos se tienen que firmar 4 instrumentos internacionales. ¿Sí? 2 básicos que tienen que ver con el tema de la aceptación y de los pedidos de cooperación, en este caso, para las extradiciones. Segundo, el de doble tipificación, ¿sí? Es decir, la aceptación de que el delito tiene que ser obviamente tipificado en el país que solicita, así como en el país que va a extraditar a la persona. Y finalmente, 2 acuerdos de colaboración, el acuerdo de colaboración general y el acuerdo de colaboración específico judicial, ¿de acuerdo? Entonces, esos 4 instrumentos internacionales, no sé si no tenemos conocimiento de que estén firmados con Estados Unidos. Lo que sí ha dicho el ministro Reinberg es que existe el interés de extradición por parte de Estados Unidos, pero tú necesitas aterrizar el procedimiento de extradición en las normas que efectivamente son requeridas dentro de los márgenes del derecho internacional. Y recordemos que el derecho internacional inclusive tiene que ser obligatoriamente cumplido por los estados. ¿De acuerdo? Después de la firma de estos instrumentos viene el proceso de extradición, el proceso de solicitud, pero recordemos que es un proceso jurisdiccional. ¿Sí? Que el Estado ecuatoriano tiene que llevar aquí un proceso jurisdiccional para aceptar la extradición, en este caso de Adolfo Macías, hacia Estados Unidos. Con la extradición, el juzgamiento en Estados Unidos es otra cosa, dentro de los cuales no cabe ningún tipo de negociación, ¿sí? Entonces, es un procedimiento complejo, es un procedimiento compuesto que dentro de las explicaciones generalizadas que nosotros tenemos, o al menos que hace que la ciudadanía lo pueda ver como algo factible, requiere de algunos pasos diplomáticos, políticos y jurisdiccionales para que se dé la extradición. El ministro Reimer ha hablado de diciembre, ¿sí? Ha hablado de diciembre de este año o antes. Esperemos que así lo sea. Y te digo desde un tema aspiracional en materia de seguridad, para que esto no quede como un caso aislado. Esperemos que ya se hayan activado los protocolos y los procedimientos específicos a través del Ministerio de Relaciones Exteriores para que se firmen estos 4 instrumentos internacionales. Y si ya están firmados en buena hora, como ecuatorianos nos digan que estos 4 instrumentos internacionales están firmados y que se va a proceder con la extradición de Adolfo Macías. Más allá de los riesgos de una nueva fuga de Fito, tema que no generaría mucha sorpresa, dadas las cosas que se han dado en Ecuador, así como esas descripciones que hace el ministro del Interior de la situación de las cárceles ecuatorianas, que las señala están en una etapa de la prehistoria. ¿Qué otras implicaciones, qué connotaciones puede tener el hecho de que se extradite o no a Fito? Mira, yo te voy a hablar desde la intuición, ¿sí? Desde la intuición y desde el análisis. En primer lugar, creo que como ecuatorianos tenemos miedo de que se desate, en este caso, una ola de violencia o una guerra entre los grupos de delincuencia organizada, ¿sí? Hay mucha especulación de que determinados centros carcelarios están dominados por determinado GDO y otros que no lo están. Sí, y que en este caso la movilización de Fito a un centro de privación de libertad que no sea dominado por el GDO al que él pertenece, corra riesgo su vida. Lo que pasó, se habla de lo que pasó con Rasquiña en su momento y demás. Entonces, dentro de la percepción, lo que sucede es que justamente no hay la seguridad respectiva en los centros de privación de libertad como para que una persona como Adolfo Macías, que tiene determinadas características por la influencia dentro de los GDOs, pueda mantenerse con seguridad dentro de estas y que esto no detone en otro tipo de circunstancias. Creo que ese es el principal temor que nosotros tenemos como ciudadanos. El segundo, mira lo que pasó con alias Fede, que es la fuga, ¿no? Nuevamente una fuga de una persona como Adolfo Macías, que en este caso, como así lo han señalado los ministros respectivos, es un objetivo de altísimo valor. Y en ese sentido, pues que todo el procedimiento se pueda caer. Ahora, la segunda parte, igual desde la intuición, es la especulación. Está bien y es una especie dentro de la política de seguridad. Está bien que se dé una captura como se dio, ¿sí? De hecho, las personas que en este caso forman parte de los GDOs y demás, yo soy partidario de que tienen que ser y que tienen que pagar después de un proceso judicial, obviamente dentro de las caracterizaciones constitucionales, deberían pagar la pena por la que son señalados. En ese sentido, lo complicado de acá es que justamente los procesos jurisdiccionales fallen por una u otra manera, por la inestabilidad de la función
acción judicial o por los riesgos fácticos que existe y que todo el esfuerzo, en este caso del gobierno, se caiga por una fuga, por una muerte y demás, como los casos previos que nosotros también hemos tenido emblemáticos en el Ecuador, y que entremos en ese bucle de circunstancias en los cuales no hay una definición o hay un final. Eso es lo complicadísimo, porque es una pérdida de confianza en la estructura de la administración pública de la cual no hay retorno. Finalmente, le pediría referirse a esa denuncia del cazador de alcaldes, Juan Esteban Guarderas. Ha puesto una denuncia contra el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, ante el Tribunal Contencioso Electoral, acusándole de haber apoyado a Yacu Pérez en la elección, me parece que de la 2021. ¿Cuál es la naturaleza de la denuncia y cuál es el estado procesal? Es una denuncia por infracción electoral, en este caso infracción electoral, que es realizar campaña como servidor público, ¿no? Si nosotros queremos hacer un símil, es más o menos lo que pasó con Pavel Muñoz, ¿sí? Una persona que no le correspondía hacer campaña por ser servidor público de libre elección, promocionando en su momento a Luisa González. Es más o menos un símil, y me imagino que dentro de la denuncia presentada al alcalde de Cuenca, al alcalde Zamora, se utilizará la misma argumentación lógica que se utilizó con el tema del alcalde Muñoz acá en Quito, ¿no? Ahora, hay diferencias bastante grandes en este sentido por el tipo de autoridad que corresponde, y habría que ver la evidencia y el razonamiento, el tema probatorio es muy fuerte. Pero el estado procesal de esta situación es que justamente el Tribunal Contencioso Electoral, a través del juez Fernando Muñoz, juez destituido, que en este caso le correspondería, juez que renunció y que tiene ahora pues esta sanción del propio Tribunal Contencioso Electoral por acción de queja, es un juez que ya no está en funciones y que le correspondería en este caso a uno de los suplentes. Ya está actuando un juez suplente, pero habría que ver la principalización del mismo. El estado procesal es que el juez Muñoz, en su momento, cuando todavía juez, a Juan Guarderas, en la Providencia Única, le envió a completar la denuncia prácticamente en todas sus partes, ¿sí? Calidad de comparecencia, pruebas e inclusive el auxilio probatorio. Esto quiere decir que la denuncia ha tenido un déficit bastante grande en cuanto a la lógica y argumentación. Si es que Juan Guarderas no logra completar esto dentro de las 48 horas que fue otorgado por parte del juez, después de la notificación, la causa se archivará de manera automática, ¿sí? Entonces, habría que ver si Juan Guarderas completa esto y si el nuevo juez del Tribunal Contencioso Electoral considera que ha completado para proceder con la respectiva, en este caso, sustanciación de la causa. Pero el estado procesal es que mandaron a completar. De seguro Juan Guarderas debe haber enviado los escritos y las misivas respectivas para justamente completar, pero si es que esto no satisface a la autoridad jurisdiccional, la causa se archiva de manera inmediata, ¿no? Principalmente acá es un tema probatorio, Gustavo, es decir, tal fecha, tal día, tal hora, el alcalde estuvo o no estuvo promocionando la candidatura de Yacu Pérez Huerta. Si es que no hay un tema probatorio mínimo, en ese caso la causa se archiva. Para finalizar, ¿qué es lo que pretende Juan Esteban Guarderas? ¿Qué lecturas deja con respecto a esta serie de denuncias que ha ido presentando y que le han tocado ahora a Cristian Zamora? ¿Es una actitud cívica la de Juan Esteban Guarderas o que persigue? A ver, yo te voy a decir ahí un tema igual súper de percepción, ¿no? En muchas causas vemos que él y el grupo jurídico que le asiste a él tiene como targets específicos, ¿no? En los cuales está bien que en el caso de incumplimiento o en el caso de que exista la presunción de una infracción se denuncie a la autoridad pública que ha abusado del derecho o en este caso de sus calidades de servidor público. De acuerdo. Pero hay otros casos en los cuales hay omisiones muy grandes, ¿sí? Hay omisiones muy grandes, o sea, parece que el objetivo y los targets es a determinados sujetos políticos o determinadas autoridades y que en ese sentido se ve sí una discriminación positiva o negativa a determinadas autoridades. Eso es lo que creo que genera inconformidad dentro del medio ambiente político, ¿sí? Que no se mida la vara, que no se mida a los sujetos con la misma vara, ¿sí? Entonces parecería que hay un target de determinancias o de circunstancias. Creo que eso es la mayor contradicción que tiene, pues, Juan Esteban y el grupo jurídico que lo asiste, ¿sí? Mira que dentro del diálogo
del diálogo digital. Siempre se le dice, mira, hay esta causa, atiéndelo. Es evidente, pero parece que hay mucha selectividad en ese sentido, ¿no? Ahora, claro, también es un tema de afinidades políticas. No sé si esto es, bueno, es manifiesto contrario a la Revolución Ciudadana o a lo que queda de la Revolución Ciudadana. No sabemos si es que eso va directamente hacia autoridades seccionales o nacionales de la Revolución Ciudadana. Entonces, esta discrecionalidad o esta selectividad es lo que pone un poco de tela de dudas el patriotismo o la actividad cívica con la que actúa este colectivo. Bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Siempre es un gusto, Gustavo. Un fuerte abrazo, saludo a la distancia. Declaraciones del doctor Esteban Ron Castro, experto en Derecho Electoral.